Sé que acá estamos en un caso de un término que tiene dos significados distintos, que uno es peyorativo y el otro es un término usual. Nosotros también lo aplicamos como algo vulgar, como algo de baja Eso, calidad. peyorativo, claro. Como cuando uno le dice, esta es una tela ordinaria, o si no, no seas ordinario. Cuando nosotros le planteamos eso, le estamos diciendo, tenés que ser extraordinario, es decir, no esperado, que no sigue la regla, porque lo ordinario sigue la regla, es esperable, es algo común. Otro término muy antiguo, común communis, que significa aquello que es usual, que es natural. También usamos el término común como peyorativo. Esto es una cosa común. En el caso de ordinary, claro. Fuerte. No, en inglés no mantiene el peyorativo, es solamente común. Común. Tal cual. Sí. Pero común también es peyorativo. ¿Cómo, perdón? Pero común también es peyorativo. En español, pero en inglés no. Incluso en inglés común tampoco es peyorativo, es común en tanto es algo usual, natural. Y fíjense, usual, ¿saben de dónde viene? Viene de un verbo que es el verbo utor, usi, que significa usar. Algo usual es algo que se usa. Entonces usual y común tienen el mismo significado. Algo común o algo natural, otra vez natural, de acuerdo con la naturaleza, natura también es un término latino, significa aquello que se usa. Fíjense cómo conformamos estas ideas. Lo que yo uso, lo que es esperable, etc., es común y es ordinario. Lo que no uso cotidianamente es extraordinario. Entonces también algo extraordinario lo cargamos positivamente. Sí. ¿Cómo? Sí, tiene la misma raíz, pero también eso viene de comuna en tanto común, comunitario, como unitatis, unidad común, ¿no? En griego se dice común, se dice koiné, ¿no? De ahí alguna vez deben haber escuchado koiné, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sí significa común. Ha pasado en algunos términos, pero no son muy utilizados. Bueno, con esto terminamos esta idea de tomar un término, en este caso era fino, y desarrollarlo de acuerdo con los campos semánticos o con esto sobre lo que hacemos tanto hincapié, cómo una lengua, es decir, cómo una comunidad hablante designa y nomina las cosas y las acciones. Y ahora vamos a ver, tomando un término de los que hemos visto, algo que ya charlamos la clase pasada, que es cómo de acuerdo con las distintas formas que tiene el latín vamos derivando significados distintos, para lo cual voy a proponerles un verbo que ya hemos visto hoy, que es el verbo tender. Tender significa estirarse a, pero el significado más primitivo es estirar algo. Por eso es que cuando algo está estirado, ¿cómo lo llamamos? ¿Y qué más? Tenso, exacto, tenso. ¿Qué es algo tenso? Algo estirado. Pero también algo tenso es algo que está dispuesto o preparado para estirarse.
Por eso es que cuando uno está inquieto, ¿cómo está? Tenso o en tensión. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para irme, para estirarme, es decir, para extenderme. Tender viene del latín tendere. Acá es bastante simple, ¿no? Tendere, que sería el infinitivo. El tema de presente, la primera persona del singular del presente, del indicativo de tendere, es tendo. Y acá tenemos una raíz, tendo. El supino, que es de donde viene todas las formas no personales, los llamados verboides, a lo mejor ustedes se acuerdan, de este verbo tiene dos. Tensum es uno, y también genera tentum. Vamos por el nombre. Bueno, este verbo ha sido muy productivo. ¿Qué significa productivo? Que ha generado montones de términos, no solo en español, sino también en otras lenguas. A su vez, esta idea de tensar, en griego se dice tonos. De acá viene el concepto de tono y tono muscular. ¿Cuál es el tono muscular? ¿Cuál es? Cuando el músculo está tensado. Bueno, ese tono viene del griego, de tonos. Lo acá se lo puse en griego, es la tau, omicron, ni, omicron, sigma. Tonos. Tendón viene de tendere. Claro, de tendere. Y ahora vamos a ver, o vamos a empezar, de cada una de estas formas que tiene el verbo latino. No les puse el pasado, porque es un pasado muy particular que tiene el latín, se lo cuento, se llama por reduplicación, es decir, que repite la primera sílaba. El pasado de tendere es tetendi, que no generó nada porque las reduplicaciones han generado no tantas formas como el resto de las formas verbales. Vamos a empezar con el presente, tendo. De tendo tenemos el primero que ya hemos visto, atender. Si lo ven, le sacamos la A y nos queda atender. Esta A viene de ad, que es una preposición latina que significa ir para allá. El ad es extenderse. Cuando en la primera persona nosotros decimos yo atiendo. Sí, claro. ¿Qué incorpora ahí? Porque se llama diptongación. Muchas veces la sílaba la vocal, cuando está con una consonante o en una posición, diptonga. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? No siempre, porque tiene... Claro, pero tengo hace tiene. Es decir, que también diptonga. Ahora lo vamos a ver, pero en latín miedo se dice metus. La T se transforma en D porque es su doble correspondiente. Medo. Y la I se entonga y nos queda miedo. Pero el original latino es con el... Igual que hielo, ¿cómo se dice en latín hielo? Gelus, con G. Esa G desaparece, se transforma en H y la E inicial se diptonga. Bueno, esa E se diptonga y queda hielo, pero viene de gelus o gelus, de donde viene gélido.
En gélido conservamos la raíz, pero en hielo perdimos la raíz. Conservamos la raíz. Entonces, atender significa estirarse hacia alguien y tocarlo. Es decir, si quieren esta idea de asistir, ¿no? Tocarlo, llegar, de ahí viene atento, atención. Cuando alguien es atento, cuando alguien está dispuesto a llegar al otro, a atenderlo, pero tiene la misma raíz, tiene la raíz de tendere. Vamos con otro, contender. También sacamos el con y ¿qué nos queda? Tender. ¿Qué significa contender? ¿Qué es una contienda? Lucha. El con es una preposición que indica completamente, pero también oposición. Contender significa estirarse para pegarle a otro, estirarse para atacar a otro. De ahí viene contienda. Viene también contencioso, como término jurídico. ¿Qué significa contencioso? Donde hay una disputa, donde hay un conflicto. Conflictivo. Contencioso es un término técnico jurídico. Y obviamente contienda. Vamos a lo contrario, distender. Sacamos el dis y nos queda tender. ¿Qué es dis? Dis es una preposición latina que indica reversibilidad. Si en la contienda yo peleo contra otro, en la distensión relajo. Por eso alguien distendido es alguien relajado, que no está tenso. Volvemos a esta idea. No está tenso. Alguien distendido es alguien que no está tenso. Entonces, por carácter transitivo, empezamos a construir otro campo semántico. Alguien distendido, alguien tranquilo, contento, afable, bien entretenido, todo ese tipo de cosas. Y en realidad significa que no está así, agarrado, que no está en tensión. En tensión, ¿no? Vamos a otro, entender. Otra vez, sacamos el en y tenemos tender, que viene de in, en latín, que luego va a generar el en, que significa estar adentro. Entender significa tender o volcarse hacia adentro. De ahí viene entendimiento, que significa el movimiento por el cual alguien se vuelca hacia adentro y comprende algo, es decir, lo puede aprender, es decir, tomar con la mano. En este caso lo hemos generalizado hacia una acción mental. Vamos a otro, extender. Lo vamos a poner acá. Otra vez sacamos el ex y nos queda tender. Ex en latín, como ya dijimos. ¿Por qué digo ex? Porque esta preposición delante de t se transforma en x. Entonces queda ex. Extender indica el origen. ¿Qué idea es esta de extender? Es la de que a partir de un origen yo tiro líneas o tiendo hacia muchos lugares. Por eso extender significa abarcar, tirando líneas o extendiéndose. Yo me extiendo hacia varios lugares, abarco. Y ahí extensión. Extensión. Entonces, entender hacia adentro, extender hacia afuera. Pretender. Otra vez saco el pre y me queda tender. Pretender viene de otra
otra preposición latina que es prae, que significa ir hacia adelante con un objetivo. El que pretende es aquel que se extiende para conseguir algo. Por eso es que la idea de atender, que es ir hacia alguien, no necesariamente tiene una idea especulativa. Pretender sí. En pretender siempre hay una intencionalidad respecto de la acción de tender. Por eso el que él o la que quiere ponerse de novia es el pretendiente o la pretendiente, el que pretende. Tender con un objetivo. ¿Qué pretende usted de mí? Como dice la Coca Sarli, creo que en carne o en ¿qué pretende usted de mí? Eso, tal cual, bueno, eso, ¿qué pretende? Bueno, eso, ¿qué intenciones tiene? Pero si no, está lo positivo que es el pretendiente. Vamos al segundo, tensum. ¿Qué tenemos en tensum? Bueno, en el caso de pretencioso, es el que pretende más allá de sus posibilidades. tal cual es peyorativo. Claro. ¿Sí? Pretende, pero está fuera de su alcance, digamos. Claro. Pretende algo más de lo que le Es corresponde. muy pretencioso. Derecho, merecimiento, no sé. Pero antes no se decía, cuando estaban los reyes y había ciertas disputas, a lo mejor, Sí, había dos pretendientes al trono. sí. De hecho, en Inglaterra hay toda una historia donde the pretender, the old pretender, the new pretender, cuando se da la muerte de María Estuardo y muere también Isabel, que el trono queda vacante, como los descendientes de María eran católicos, no los aceptaron y tomaron otra línea que estaba muy alejada, que es la rama de los Orange, que estaban emparentados con la corte holandesa. Los Orange, ¿cómo, perdón? Los pretendientes de Penélope cuando pensaban que Ulises o Odiseo estaba muerto. Y pretencioso tiene esa idea peyorativa, ¿no? Aquel que pretende por sobre algún rasgo de legitimidad, digamos, Pero ¿no? por sobre sus posibilidades. Claro, o porque no tiene derecho, o porque, qué sé yo, o porque no tiene las cualidades como para hacer aquello que quiere. Exacto. Bueno, lo primero de tensum es, obviamente, tenso, que significa también estirado, que hace fuerza, ¿no? Tenemos también, o empezamos con extenso, otra vez, sacamos el ex y queda tenso. Extenso otra vez es estirarse desde un lugar a muchos. Algo extenso es aquello que se estira y llega y abarca mucho. Por el contrario, si esto viene hacia afuera, intenso es hacia adentro. Aquello que tiende a sí mismo. Alguien intenso. Pero ustedes fíjense que intenso, ¿qué otros significados tiene? Algo intenso es algo muy concentrado. Hablamos del café, por ejemplo, que es intenso. ¿Y qué pasa cuando alguien es muy molesto y se centra en sí mismo y reitera? Es un intenso, digamos, o un denso, decimos, denso de densidad. Es decir, aquello que tiene mucha masa o mucha materia y uno no lo puede penetrar. Alguien denso es alguien que no se penetra y por ende pesado. Pesado y denso es parecido, ¿no? O muy profundo, porque a veces que decimos, era de un ojo intenso. Intenso, claro, pero esta idea de algo que tiende tanto sobre sí mismo que resalta.
Ella dice un rojo intenso, sí, un café intenso, un rojo intenso. También está el carácter intensivo, aquello que se hace muy rápidamente sobre sí mismo. Por eso es intensivo. Por el contrario, cuando algo es muy largo es extensivo, ¿no? De ahí los cultivos. Carácter intensivo, carácter extensivo. También tenemos un verbo que es intensificar, con el verbo facere, que es intensificar. Son dos términos. Ficar viene del verbo facere, que es el verbo hacer. Entonces, todo en latín es facere, que es hacer. Otra vez facere, las F iniciales muchas veces en español se convierten en H. Por ejemplo, horno. ¿Cómo se dice horno en latín? Fornus. De forno viene horno. Cuidado, no confundir, porque también hay muchas H's que vienen de la Y griega con espíritu fuerte. Por ejemplo, ¿cómo se dice agua en griego? Hydros. Esa hy se transforma en H y hace hidro, que nosotros lo tenemos como un componente que, bueno, genera hídrico, hidráulico, etcétera, etcétera. Viene de la idea de latín, del griego de agua, y también es con H. Intensificar. Todo lo que ustedes vean con ficar viene de facere y viene a hacer. Significa hacer que algo sea el primitivo. Es decir, que hacer que algo sea intenso. Intensificar es hacer que algo sea más intenso. Por ejemplo, clarificar. Hacer que algo sea claro. Y todo lo que quieran con ficar, que hay montones de verbos. Dosificar, que algo tenga dosis, o que se hagan dosis. Muy bien. Y nos viene otro término, que era el que tiene que ver con lo que decíamos antes con ella de la diptongación, que de tensum viene tieso. ¿Cómo viene tieso? Viene de tensum. Tenemos primero tesum, porque la N intervocal, la N en posición ante S se elide. Por ejemplo, en latín el término trans, del cual devino nuestro tras. ¿Por qué? Porque la N se elide. Entonces, de tensum queda tesum y la E se diptonga. Tiesum, y obviamente esta forma aún devino no, y queda tieso. ¿Y qué es algo tieso? Algo que se ha estirado tanto que ya no puede volver. Eso es algo tieso, que queda así, ¿no? Y decíamos, este mismo fenómeno de la diptongación se produce miedo, metus, miedo, y gelus, hielo, hace obviamente hielo. ¿Cómo, perdón? No, es un término que está en el diccionario de la Real Academia. Claro, el que se queda algo así como parado, tieso. Sí. Es poco usado ya, patitieso. Paralizado, me parece que es paralizado. Eso es. Sí, porque se usaba como expresión. Quedó patitieso, estoy patitieso. Es decir, claro, algo así como asombrado y así como inmovilizado. Ahora nosotros diríamos que dejó el agua. También es otra forma. Sí. Vamos a tentum, que es el otro. Y me parece que estamos bien de... Sí, estamos bien
de tiempo. Exacto, también. Tentum nos va a generar atento, por ejemplo, que como ustedes ven, comparten la misma raíz, porque atento también genera como sustantivo por esta raíz atención, que tiene que ver con esto, tensión, atención, es decir, esta idea de estar tenso, estar esperando. También está intento, es cuando estamos tendiendo también hacia algo, estamos intentando. Y, perdón, Contento. también lo que habíamos dicho, contento es aquel que tiende con los otros o que lo hace completamente. Contención también, estar en conjunto. Y el verbo tendere tiene lo que se llama un frecuentativo, es decir, cuando hablamos de un frecuentativo, estamos hablando de un verbo que indica acción frecuente de lo que marca el primitivo. El frecuentativo de tendere es tentare. Opa, ahí está. Tentare. ¿Qué es el frecuentativo? Sí. Detendo del principio, una tendencia es algo que va en una dirección. Tendencioso también, que es peyorativo. Es alguien que está en una dirección, pero que lo oculta o que está falseando, es decir, tiene intención de ir hacia un lugar o tender hacia un lugar. Eso es tendencioso. Tentare, ustedes fíjense que esta idea es la de tender o estirarse, pero constantemente, por eso es el frecuentativo. Y de acá, ¿qué es lo que tenemos? Ostender. De ahí viene ostentar, perdón, ostentar, porque ostender viene de la otra raíz. Ostentar. Ese os, en realidad, viene de ob, que es la preposición. Lo que pasa es que como tiene una T, tenemos un fenómeno fonológico y fonético acá. Este ob se transforma en os, ostentar. El ob es estar enfrente de, tender hacia, ¿no? Entonces, ostentar significa mostrar constantemente algo o repetir la misma tendencia siempre. Eso es ostentar. Que ¿cómo lo traducimos nosotros? Mostrar, eso es ostentar. Pero en realidad es porque es una acción repetitiva, ¿sí? No, pero es mostrar, digamos, debe ser, no, más que orgullo, ostentar y mostrar, sí, eso es ostentoso. Pero ostentar no siempre es peyorativo. Ostentoso sí lo es. Que significa aquel que muestra demasiado o siempre lo mismo. ¿Notan la idea frecuentativa de esto? Es decir, que no es temporario. Alguien ostentoso no es una vez, no, sino que es lo que llama una acción habitual, es decir, que se repite. Esta idea de... Pero ostentar es hacer siempre lo mismo o tender siempre a lo mismo, ¿no? Obviamente intentar, del cual ya hemos hablado, y tenemos otro que es atentar.
con este aar, que en este caso significa ir en contra, acercarse a alguien, obviamente con intención de atacarlo. Por eso es atentar, atentado, etc. Ustedes fíjense la cantidad de acepciones o de palabras que hemos construido con una sola idea, que es la idea de tensar, ¿no? ¿Cómo entonces, no solo por una cuestión histórica, sino por una cuestión mental? Ahora que ustedes lo ven y lo piensan, dice, claro, todo esto de atender, contender, todo lo demás, tiene la misma raíz. Solo que le ponemos una preposición antes y vamos variando lo que llaman el significado primitivo. Pero todos tienen la misma idea común. Es la forma en que un lenguaje, es decir, una comunidad hablante, construye su visión del mundo. Y obviamente cómo lo van transmitiendo, muchas veces modificándolo. Por ejemplo, de tenso no queda tieso. Obviamente hay que pensar un poco como para poder discernir la forma morfológica o la morfología, pero el significado es el mismo. Es el mismo. Y estos principios de estas preposiciones y demás se dan en toda la lengua. Nosotros en latín o en español tenemos un repertorio de 30 y pico de preposiciones. El inglés tiene también sus 20 y pico, el alemán tiene más. Y sin embargo todas, si quieren, es un repertorio finito, muy finito, dan toda una cantidad de posibilidades y muchas veces también de acuerdo con lo que veíamos antes, que es las distintas formas que tiene el latín, en este caso para los verbos, de acuerdo con